En las profundidades heladas del océano, muy lejos de las miradas del mundo, se libró una guerra secreta. Pero no fue una guerra de ejércitos, sino de máquinas. Los submarinos nucleares fueron, sin duda, el arma definitiva de la Guerra Fría, y su historia es una de revolución tecnológica, de rivalidad entre superpotencias, que cambió para siempre las reglas del juego en el poder naval. Fijaos en esto, en 1960 el submarino estadounidense USS Triton dio la vuelta al mundo entero sin salir a la superficie ni una sola vez. 83 días seguidos bajo el agua. ¿Cómo era posible algo así? Sonaba más a ciencia ficción, a algo sacado de una novela de Julio Verne que a ingeniería real. Bueno, pues la respuesta está en una fuente de energía completamente nueva y revolucionaria. Así que vamos a sumergirnos en la historia de esa máquina. Vamos a ver cómo la energía del átomo, literalmente, liberó a los submarinos de la superficie del océano y los convirtió en los depredadores más sigilosos y temibles que se han creado jamás. Muy bien, vamos al lío. Para entender de verdad la escala de esta revolución, primero tenemos que ver cómo eran los submarinos antes de la era nuclear. Y es que estaban, literalmente, encadenados a la superficie. El salto tecnológico es sencillamente brutal. Los submarinos convencionales, los diésel eléctricos, eran en realidad barcos de superficie que se podían sumergir un ratito. Necesitaban oxígeno para sus motores, así que tenían que salir a la superficie o usar un snorkel, lo que los dejaba totalmente expuestos. Su velocidad y el tiempo que aguantaban bajo el agua dependían de sus baterías. La propulsión nuclear lo cambió absolutamente todo. De repente, la única limitación real pasaba a ser la cantidad de comida que se podía llevar a bordo para la tripulación. ¿Y cuál es el truco detrás de esta autonomía casi infinita? Pues la fisión nuclear. Dicho de una forma muy sencilla, es coger el núcleo de un átomo y partirlo en dos para liberar una cantidad de energía absolutamente descomunal. Este es el descubrimiento que pasó de ser una teoría física a mover las máquinas de guerra más complejas del planeta en poquísimos años. Pero lo interesante es cómo se controla esa energía. Esto que vemos aquí es un reactor de agua a presión, el PWR, que es el diseño que se usa en casi todos los submarinos nucleares. En el fondo es como una máquina de vapor increíblemente avanzada y que dura muchísimo. No necesita aire, no necesita oxígeno, solo el calor que genera la fisión. El proceso se puede resumir en 4 pasos muy claros. Primero, la fisión nuclear en el reactor genera un calor brutal. Segundo, ese calor se usa para hervir agua en otro circuito, creando vapor a una presión altísima. Tercero, ese vapor se dirige para hacer girar unas turbinas gigantes. Y cuarto, esas turbinas hacen 2 cosas a la vez. Mueven la hélice que impulsa el submarino y al mismo tiempo mueven los generadores que dan electricidad a toda la nave. Sencillo en teoría, pero de una complejidad técnica increíble. Y claro, con esta nueva tecnología en sus manos, Estados Unidos dio el primer paso, y con ello arrancó una de las carreras armamentísticas más secretas e intensas de la historia, el duelo por la supremacía bajo el mar contra la Unión Soviética. El 17 de enero de 1955, el comandante Eugene P. Wilkinson envió este mensaje, cortísimo pero histórico. El USS Nautilus, el primer submarino nuclear del mundo, estaba navegando. La guerra naval acababa de cambiar para siempre. Fue un hito de la ingeniería sin precedentes. Pero claro, los estadounidenses no iban a estar solos en esto durante mucho tiempo. Esta imagen lo deja muy claro. Mientras el Nautilus abría el camino, los soviéticos trabajaban a toda máquina y en 1958, solo 3 años después, botaron su primer submarino nuclear, el K-3, de la clase November. El duelo había comenzado oficialmente. Y ojo a esta tabla porque es fascinante. Nos enseña las diferentes filosofías de diseño desde el primer minuto. El Nautilus americano, con un reactor, fue el pionero, pero los soviéticos, con su clase November de 2 reactores, buscaron otras cosas. Eran bastante más rápidos y se sumergían a más profundidad. Es decir, que el tema no era solo tener la tecnología nuclear, sino cómo la usabas para sacar una ventaja táctica. Una vez que el problema de la energía estaba resuelto, la guerra submarina cambió por completo. Ya no se trataba solo de ser el más rápido o el que bajaba más profundo. No, ahora se convirtió en un juego mortal del escondite, donde el arma definitiva era el silencio. La invisibilidad acústica era la nueva obsesión. Exacto. El enemigo ya no era solo un torpedo, era el más mínimo ruido. La vibración de un motor, un engranaje, el simple fluir del agua sobre el casco, todo podía ser detectado por sistemas de sonar cada vez más sensibles como la red SOSUS americana, que era básicamente una red de micrófonos en el fondo del océano capaz de oír un submarino a cientos de kilómetros. Ser silencioso era sobrevivir. Ser ruidoso era una sentencia de muerte. Y esto nos lleva a uno de los grandes misterios de la época. A finales de los 70, la inteligencia occidental empezó a ver algo muy raro en los submarinos de ataque soviéticos de la clase Víctor III. Esta especie de bulbo, de protuberancia en la cola. ¿Qué demonios era eso?
El misterio, claro, desató todo tipo de teorías. La gente de la OTAN se rompía la cabeza. ¿Era un sistema de armas secreto? ¿Un lanzador de señuelos? ¿Quizá un propulsor superavanzado y silencioso? Pues no. La realidad era mucho más preocupante para ellos. Ese bulbo contenía un sonar remolcado muy avanzado. Esto significaba que los soviéticos no solo eran cada vez más silenciosos, sino que ahora también eran mucho mejores encontrando a los submarinos occidentales. El juego del gato y el ratón acababa de subir de nivel. Y así llegamos al clímax de esta carrera, a la tercera generación de submarinos nucleares. Las máquinas más avanzadas, letales y carísimas que ambas superpotencias llegaron a construir. Los auténticos depredadores alfa del océano. A la izquierda, la clase Los Ángeles, el caballo de batalla de la flota de ataque de Estados Unidos durante décadas. Y a la derecha, su némesis, la clase Akula soviética. La aparición de la Akula fue un shock tremendo para la inteligencia naval estadounidense. De repente, los soviéticos habían construido un submarino que era tan silencioso o incluso más que los mejores submarinos de Occidente. La brecha tecnológica se había cerrado de golpe. La respuesta de Estados Unidos a la amenaza de la Akula fue esta bestia, el USS Seawolf. Se diseñó con un único y costosísimo propósito: ser el submarino de ataque más rápido, letal y sobre todo silencioso del mundo. Su misión era muy simple: cazar y destruir a los Akula en su propio territorio, bajo el hielo del Ártico. Y para cumplir esa misión, iba armado hasta los dientes. La cifra que define su poder de fuego es esta: 50. El Seawolf podía llevar hasta medio centenar de armas, entre torpedos pesados y misiles de crucero Tomahawk. Una capacidad ofensiva sin precedentes para un submarino de ataque. Estaba diseñado para ser, sin ninguna duda, el cazador definitivo. Y justo cuando estos titanes de las profundidades se preparaban para el enfrentamiento final, la historia dio un giro de 180 grados. En 1991, el enemigo para el que habían sido diseñados simplemente dejó de existir. La Unión Soviética se derrumbó y el tablero de ajedrez global saltó por los aires. La caída del muro de Berlín y el fin de la URSS no solo terminaron con la Guerra Fría, también cambiaron radicalmente el futuro de los submarinos, dejando un legado complejísimo que, de hecho, llega hasta nuestros días. Las consecuencias fueron inmediatas. En 1992, el carísimo programa Seawolf se cortó en seco. De 29 submarinos planeados, solo se construirían 3. 6 años más tarde, Estados Unidos dio luz verde a la clase Virginia, un submarino más asequible y polivalente, adaptado al nuevo mundo. Mientras tanto, Rusia, tras una década de crisis, empezó a construir su nueva generación, las clases Yasen y Borei, que eran herederas directas de la tecnología de los Akula. Este submarino ruso moderno de la clase Borei es el ejemplo perfecto de ese legado. Toda la tecnología, las tácticas y la experiencia acumuladas durante 40 años de rivalidad no desaparecieron, simplemente evolucionaron y se adaptaron a un nuevo siglo con nuevos desafíos. Y esto nos deja con una pregunta final. La gran partida de ajedrez submarina entre Washington y Moscú puede que haya terminado, pero los jugadores y las piezas, ahora más avanzadas que nunca, siguen sobre el tablero. Y viendo cómo surgen nuevas tensiones globales, la pregunta es inevitable: ¿para qué nueva partida se están preparando estos cazadores silenciosos?